por la camiseta de la infancia. Ahí está. Muy buenas noches, queridas amigas. A ver, por ahí nomás veo a la hermana María, que está con su camarita ahí prendida, así pueden prender sus camaritas para saludarlas. Ahí está Brenda, Melissa, siempre están en el combo. Bien, Mónica, Nancy, Olguita, Silvi. Bueno, ahí vemos a Rita también. Bien, bueno, ahí van prendiendo sus camaritas. Gabriela, también tenemos Gabriela acá que nos acompaña. Bienvenida. Bien, bueno, hermana. Bueno, es un placer volvernos a encontrar nuevamente. Nos dimos unas pequeñas vacaciones, ¿cierto? Pero es lindo volvernos a encontrar. Feliz sábado para todas. Bien, bueno, chicas, sin más preámbulos, para que podamos aprovechar el tiempo de que el pastor nos pueda hoy hablar de este tema que es bastante importante, vamos a hacer una oración para comenzar lo que será nuestro seminario de esta noche, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor, te damos por la oportunidad de volvernos a encontrar, Señor, por este medio, por Zoom. Gracias Padre, porque acá está un grupo de tus hijas, Señor, queriendo hacer, queriendo aprender, no quedándose quietas, Señor, sino en actividad, como tú nos quieres ver. Así que te pedimos, Padre, que esta noche puedas dirigir al pastor Euclides, que hoy que Él comparte su experiencia y que también nos trae este mensaje que pueda ser, Señor, también de beneficio, Señor, y de aprendizaje para cada una de nosotras. Ayúdanos, Padre, y te pedimos que en estas horas de día sábado tú te quedes con nosotros y con nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amigas, hoy vamos a ver un seminario. No sé si ustedes tienen a mano el cuadernito del Proyecto Miel. Hoy vamos a ver la página, bueno, no sé si tiene página, pero acá no sé si se ve, no creo que sí, no creo que se vea, que es donde dice Seminario de Familia, ¿sí? Hoy vamos a llenar ese requisito. Otra cosa, les paso a recordar que ya estamos muy cerca de nuestra certificación. Así que en estos meses vamos a tener los seminarios que nos faltan, que sería, bueno, hoy vamos a ver el de familia y próximamente vamos a tener el de Ministerio de la Mujer, que también ese es otro seminario que nos queda por ver. Así que, porque uno abre y cierra los ojos y ya tenemos octubre, que sería nuestra certificación del proyecto Miel, Dios mediante. Así que, pero bueno, más que eso es para nuestro aprendizaje, para estar activas como el Señor nos quiere ver. Así que bueno, yo hoy en esta noche quiero presentar al pastor Euclides Colmenares. El pastor Euclides está acá conectado ya con nosotras. El pastor Euclides tiene 16 años en el ministerio, ha sido, aparte de pastor, ¿verdad? Que ha estado en el ministerio, ha sido productor de radio con el programa Gente de Hoy. Él actualmente trabaja en Colombia, en Bucaramanga. Así que, pastor Euclides, bienvenido a Uruguay. Por lo menos por por lo menos por Zoom, pero bienvenido a Uruguay. Muchas Este es el gracias. distrito de Albesia. ¿Perdón? Eh, ¿Distrito? Son las damas de acá, del distrito de Nueva Albesia. Son 6 iglesias, así que estamos muy contentas de tenerte, por lo menos por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad, muy contento de poder compartir con ustedes en esta hora este mensaje tan especial. Y bueno, ya sé, están trabajando en la certificación, así que prepárense para tomar sus notas. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad en el matrimonio. Después de esto le contaré un poquito del testimonio de mi familia. Y después de la siguiente parte, vamos a hablar de un problema que afecta a todos, que es cuando los hijos se apartan de Dios. Entonces vamos a unir ambas partes para tratar de aprovechar el tiempo. Este, quiero comenzar. Oramos, ¿verdad? Ya oramos, Deli. Sí, sí, ya, ya.
Ok, excelente. Quiero contarles una experiencia. Cuando estaba iniciando el ministerio pastoral para mediados del año 2006, me tocó trabajar en un lugar remoto en Venezuela llamado Pueblo Llano, un lugar hermoso en el páramo andino de Mérida, pero había una peculiaridad bastante interesante. Recuerdo que el día que yo me estaba despidiendo, perdón, el pastor despidiendo y yo entrando, el pastor se agarró a pelear con el primer anciano. Los dos discutieron muy feo. Después él discutió con la tesorera y me dijo dónde yo iba a vivir y yo estaba muy preocupado porque yo vivía en un lugar donde estaba casa pastoral, al lado la iglesia y del otro lado la casa del primer anciano. Yo tenía la casa del anciano a mi lado izquierdo y al lado derecho la iglesia. Él me dijo, el pastor me dijo cuando se iba, ahora te toca a ti calarte ese loco. Yo, Dios mío, ¿qué pasará? No me quiso avisar y al día siguiente, a las 5 de la madrugada, me empezó a golpear la puerta de la casa. Duro. Yo me levanté preocupado y cuando llegó al lugar abro la puerta y le pregunto qué pasó. Entonces cuando le pregunto al hombre qué pasó, él no, parece que los pastores tienen que madrugar a estudiar la Biblia. Y todos los días a las 5 de la mañana sin falta, ese hombre me golpeaba la puerta, pero casi que para tumbar la puerta de la casa para que yo me levantara a estudiar la Biblia. Entonces, en más de una ocasión, yo le abría la puerta o lo esperaba que tocara, pase, entre, que el anciano también se tiene que consagrar con el pastor. Pase, lo hacía que entrara en muchas ocasiones. Pero resulta que me fue acercando a él para ver por qué estaba haciendo esas cosas. Para mí fue sumamente sorprendente lo que él estaba viviendo. Su esposa aún tiene una enfermedad extraña que la viene consumiendo. Ella fue perdiendo la movilidad de sus dedos de los pies, después de los pies quedó paralítica y esa cosa le viene quitando poco a poco la movilidad. Está ya sentada en una silla de ruedas y todo lo que va tocando lo va destruyendo internamente. Los médicos dicen que cuando toque los órganos que están en la parte baja del estómago, es muy probable que ella vaya a fallecer, que ella debe morir. Ese anciano vivía momentos tormentosos. Cuando su esposa se enfermaba, comúnmente sufría de cuadros infecciosos. A él le tocaba quedarse con ella en el hospital 15 días, 20 días hospitalizados con dos niños varones pequeños y él tenía que ir al hospital, velar por sus hijos, ir, regresar, estar pendiente y durante muchos años llevó a su esposa en medio de la enfermedad. No solamente la llevó, él le tocó asumir responsabilidades que le corresponden a la esposa. La esposa le daba muchas crisis. En las crisis a veces ella gritaba, se ponía violenta, lo trataba muy mal. Y como pastor, nosotros en más de una ocasión yo escuchaba los gritos en la casa de al lado, iba y tocaba la puerta y a veces me lo llevaba a él o a veces me sentaba a escuchar a la señora gritando por el dolor, llorando, pero lo sacaba a él y él se sentaba conmigo al frente de la iglesia a llorar, a llorar, a llorar, a llorar por todas las cosas que él estaba viviendo. Fueron momentos terribles, pero nos hicimos buenos amigos. Allí yo comprendí que las cosas que él me estaba haciendo como pastor a las 5 de la mañana era porque él estaba gritando, pidiendo auxilio. Él necesitaba que alguien le tendiera la mano. Logramos hacernos amigos y durante el año que serví en ese lugar, su actitud cambió, su actitud mejoró. Como le dije, me lo llevaba a la casa, lo escuchaba, él lloraba conmigo, orábamos juntos, a veces lo hacía con su esposa para poder ayudarlos, ministrarlos. Para ir finalizando la historia, les cuento que lastimosamente, aparte de lo que él vivía con la esposa, su hijo menor falleció delante de él. Esto lo perturbó por completo
al punto de que el hombre se quitó la vida. Él tomó la terrible decisión de tomarse un veneno que se utiliza para regar las plantas, las plantas de papa, de zanahoria, y se suicidó. Eso me dolió demasiado cuando me enteré de su suicidio. Eso ocurrió 5 años después de que yo había pasado como pastor en ese lugar, pero cada vez que yo hablaba con él, me daba cuenta de que él no estaba completamente bien. Las cosas que él había experimentado le habían generado un sufrimiento tan terrible, su mente estaba tan perturbada, él estaba fuera de sí. Él había sufrido demasiado por causa de esos problemas que estaban enfrentando él y su esposa dentro del hogar. Con esto quiero que nos introduzcamos en nuestro tema del día de hoy, la enfermedad en el matrimonio. Creo que todos nos casamos para ser felices. No creo que hagamos planes para que nos vaya mal en la vida. Por el contrario, todos soñamos en grande, nos mentalizamos nuestros hogares, nuestros hijos, queremos que nuestra familia esté bien, queremos que nuestros hijos sean sanos, que ellos no experimenten ningún tipo de problema, de dificultad, pero la enfermedad viene a convertirse en un invitado no deseado, en un invitado no deseado que puede afectar a cualquier grupo de personas. Puede ser que usted tenga 20 años de casado, como puede tener 1 año de casado, como puede tener 5 años. Pero la enfermedad siempre es un enemigo que nos va a visitar nuestros hogares y nos va a impactar de una manera u otra. ¿Por qué nos visita? Porque la enfermedad llega. Primero, malos estilos de vida. Lastimosamente, un alto porcentaje de las enfermedades que nos llegan tiene que ver con el mal estilo de vida que hemos llevado. Hay personas que sufren de enfermedades coronarias por su manera de comer, por su manera de alimentarse. Hay personas que tienen problemas de hipertensión, incluso hasta del mismo cáncer, por la manera de vivir. El estilo de vida siempre va a ser fundamental para nosotros. Horas de levantarse, horas de acostarse, la manera que nosotros comemos, la manera de nosotros descansar, la temperancia, siempre va a jugar un papel fundamental. Y en muchas ocasiones los malos estilos de vida llegan y nos van a pasar facturas. Y cuando las facturas vienen, van a ser muchas veces indeseables o nos van a generar grandes conflictos dentro de nuestra vida porque nos afectan todo el entorno. A veces son problemas genéticos. ¿Cómo problemas genéticos? Les cuento. Mi abuela era hipertensa y de los hijos de mi abuela, sus 10 hijos fueron hipertensos, son hipertensos también. Pero resulta que el hijo de la señora Berta, que es este servidor, también sufre de hipertensión. A veces hay problemas que vienen de forma genética, que vienen cargados sobre nosotros. Por lo menos en el caso de mi esposa, mi suegra sufrió de cáncer, falleció por el cáncer. Ese cáncer tocó a mi esposa, ese cáncer tocó a mi cuñada, también tocó a una prima, a una tía y a otra prima de mi esposa. Entonces, a veces hay enfermedades genéticas que nosotros llevamos. Como pastor en una campaña evangelística en la ciudad de Guanare, me tocó vivir un caso que me dolió en el alma. ¿Por qué me dolió en el alma? Mientras estaba predicando en una iglesia, unos ancianos me pidieron que fuera a su hogar a orar por sus hijos. Cuando yo llego a esa casa, yo quedé sumamente sorprendido por lo que vi. Tenían 5 hijos. A los 5 hijos le ocurrió lo mismo. Cuando cumplieron 23 años, el mayor, un día le dio una fiebre espantosa que le generó una meningitis y la meningitis prácticamente acabó con su sistema nervioso. Y ellos quedaron, y ustedes lo ven, postrados en la cama sin poder controlar su cuerpo, el muchacho,
sin poder controlarse. Ellos tienen que bañarlos, tienen que alimentarlos, porque su cuerpo va para un lado y su mente va para el otro. Pero el problema empezó con el mayor. Después el segundo hijo, cuando llegó a los 23 años, le pasó exactamente lo mismo. Para ellos fue perturbador, se hicieron estudios, pruebas, y las pruebas arrojaron que el esposo tenía un problema en un gen, tenía un gen dentro de su ADN que generaba esa enfermedad. La hembra, cuando cumplió los 23 años, le pasó lo mismo, y así sucesivamente a los 5 muchachos. Para mí fue doloroso cuando yo estaba en esa casa y ellos tenían 2 literas, una en el medio, y ahí tenían acostados a sus 5 hijos, ancianos, ellos, preocupados por la vida de sus hijos, orando, y me decían, pastor, ora para que Dios se los lleve a ellos antes que nosotros, porque nosotros vamos a morir, y quién se va a hacer cargo de nuestros hijos. Y nosotros queremos que ellos vayan al descanso para que se puedan salvar, para que no sufran solos. Para mí eso fue desgarrador como pastor, pero esas causas de, de enfermedad a través de la genética pueden ocurrir. Esto también, otra causa de enfermedades son accidentes laborales. Los accidentes laborales, accidentes de tránsito son cosas que pasan. Tengo una amiga recién casada prácticamente, 3 meses con el marido. Bueno, ya ellos tenían tiempo viviendo, sino que se casaron para hacer su vida normal. Él tuvo un problema hace poco, se estrelló en una moto y perdió una pierna y un brazo. Y ahora la muchacha le toca asumir la responsabilidad del hogar porque él quedó incapacitado. Así ocurre. Las enfermedades llegan. Las enfermedades muchas veces se van a convertir en un problema que va a trastornar nuestra vida, que va a trastornar nuestro entorno, pero nosotros debemos estar preparados para hacer frente a las crisis. Oramos y le pedimos a Dios que sus hogares sean protegidos por el cielo, que ustedes puedan llevar la bendición, que sus hijos estén resguardados. Pero nos toca a nosotros como líderes espirituales, como personas que nos preparamos para servir a Dios, conocer estas cosas para poder brindar la ayuda necesaria a las personas que están experimentando este problema. Es nuestra tarea, es nuestro deber buscar la manera de cómo servir y cómo vamos a ayudar a las personas que están siendo afectadas por este tipo de condiciones y de problemas que generan estas enfermedades. ¿Cuáles son? Es necesario hablar un poquito. Tipos de enfermedades. Hay enfermedades crónicas, como les dije. Tenemos la diabetes, tenemos el ACV, tenemos los problemas hipertensivos. Lastimosamente existe el cáncer, que es una enfermedad que no queremos, que odiamos, pero que puede tocar a cualquier persona, no respeta condición social ni ningún tipo de géneros. Hay accidentes cardiovasculares, esclerosis lateral artrófica, que es una enfermedad sumamente espantosa. Me tocó un trabajo de consejería con un matrimonio donde la hermana le dieron este diagnóstico de ELA. La ELA se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Prácticamente el organismo se le olvida sus funciones y, no, y la persona quiere mover un brazo, pero mueve un pie, quiere hablar, pero termina moviendo una mano y poco a poco se van perdiendo las habilidades motoras. Lo peor es que va a empezar a sufrir porque el tronco se ve afectado y le va a costar mucho respirar. Respirar va a ser sumamente doloroso para la persona. Como pastor me tocó hablar con estos esposos, ungir a la señora, irlos preparando para que él supiera que ella iba a ser llevada al descanso, porque lastimosamente esa enfermedad no tiene cura. Y como no tiene cura, eh, las personas mueren en un lapso de 1 a 2 años. Ella murió prácticamente en 13 meses. Y como pastor me tocó prepararlo
para que le hiciera frente. Hay enfermedades degenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, que muchas veces nosotros tenemos algún pariente, algún familiar que lo está enfrentando y debemos entender que los cuidadores son las personas que más sufren en medio de esta enfermedad. Está la depresión, una realidad, una enfermedad moderna. La depresión ha afectado cientos de vidas y también ha llevado a muchos de nuestras personas que amamos o a seres queridos a tomar malas decisiones, incluso hasta quitarse sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuál es el propósito de estas enfermedades? ¿Cómo podemos convertir estos males en una bendición para nuestras vidas? Primero, propósito de las enfermedades. Anoten por allí que esto es muy bueno, que es muy importante. Crecimiento espiritual. Cuando hablamos del propósito de las enfermedades, vamos a pensar primero en el crecimiento espiritual. ¿Cómo que en el crecimiento espiritual? A veces nosotros somos personas que podemos tener 10, 15, 20 años dentro del seno del pueblo de Dios y somos inmaduros espiritualmente. A veces tenemos personas dentro de la iglesia que no terminan de crecer, que son personas problemáticas, difíciles, pero Dios en su infinito amor los quiere salvar y quiere obrar en beneficio de ellos. Tuve un anciano en un lugar donde fui pastor, un hombre colérico a morir, explosivo. Yo recuerdo que el día que llegué como pastor a ese lugar, estaba mudándome. Y el mismo día de la mudanza, me dijo, pastor, necesito hablar contigo. Yo, hermano, estoy metiendo la mudanza. No, vamos a hacer unas visitaciones ya. Es importante. Ese hombre fue tan contundente conmigo que me fui con él. Visitamos las 5 tesorerías del distrito. Y a cada lugar que él llegaba, él decía, mire, este es el nuevo pastor, con este vamos a trabajar. Entrégale las remesas. Me entregaron casi todos 6 meses de remesas que tenían represadas para sacar al pastor que estaba antes de mí. Lo vi tratando, discutiendo, ofensivo, grosero, maleducado ese hombre. Yo estuve tratando con él mucho tiempo y yo le decía, hermano, tú necesitas crecer. Dios verá lo que hace conmigo. Yo soy así y así me muero. Y yo le decía, así no trabaja Dios. Dios va a hacer algo que va a sacudir tu vida y tienes que estar preparado. Así que yo le decía, o cedes ante Dios por las buenas, o Dios va a obrar contigo de la manera como Él lo sabe hacer. No me prestaba atención. Siempre con sus actitudes groseras, violentas, y ocurrió algo muy interesante. Le sobrevino un accidente cardiovascular. El accidente que le sobrevino, el ACV, lo dejó prácticamente, el hombre fue afectado, casi se muere, quedó postrado, perdió la visión, quedó ciego y quedó en una cama. Lo tenían en una silla de ruedas en su casa y ese hombre lloraba como usted no tiene idea. Yo lo iba a visitar y él me decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y decía malas palabras, groserías, cosas así. Y yo le decía, no preguntes por qué. Pregúntale a Dios cuál es la lección que quieres que aprenda. ¿Para qué permitió que pasara esto? Con el transcurrir del tiempo, el hombre tuvo un encuentro con Dios y esto lo hizo crecer espiritualmente. Él experimentó una transformación tal que el hombre tosco, el hombre grosero, violento, que maltrataba a los miembros de la iglesia, a su familia, fue transformado de una manera tal, por completo, que se convirtió en un hombre nuevo. Por fin tuvo el crecimiento espiritual que tanto necesitaba para su vida. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender y aprender que Dios va a buscar nuestro crecimiento espiritual. Dios va a tratar de generar un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y esto es lo que Él quiere. Y uno de esos medios que Él va a utilizar, y esperemos y espero que ustedes no permitan que esto pase en sus vidas,
sea el uso de la enfermedad. La enfermedad sirve para ayudarnos a tener crecimiento espiritual. También nos va a servir para que Dios muestre su poder. ¿Cómo que muestra su poder? Mire, en el año 2016, mi esposa, no, perdón, 2019, mi esposa fue diagnosticada con adenocarcinoma ductal modo invasivo, un cáncer de mama que había hecho metástasis y había tocado todos los ganglios de esta zona. Aquí, por fuera, había una metástasis. Eso generó para nosotros una grave crisis. Fuera de la crisis económica de Venezuela, aquí en Venezuela no existen seguros médicos. Y el seguro que la iglesia te daba es muy limitado, muy limitado. Cuando hay enfermedades que se consideran catastróficas, como lo es el cáncer, te dan una ayuda única. En este caso, la ayuda única para mí eran 20 salarios. Eso equivalía a $360. Y la primera operación de mi esposa costó $1.500. Después vino otra operación que costó $2.800. Después, la primera para sacar el primer cáncer. La enfermedad se reprodujo, hubo que hacer otra. La enfermedad se reprodujo una tercera vez, pero en la tercera vez la operación me cobraba $15.000, buscando alguna institución, un lugar donde me cobrara más barato. El lugar más barato me cobraba $10.000. Y el salario del pastor para ese entonces había subido un poquito y estaba en $50. Le pregunto, con $50 mensuales, que no alcanzaba ni para comer semana y media o 2 semanas, ¿cuánto tiempo tarda usted en reunir $10.000? Nosotros estábamos preocupados, sumamente aterrados, porque no sabíamos qué hacer. Y mientras orábamos y le pedíamos a Dios auxilio, Dios obró para nosotros. Me recordó que cuando yo era estudiante de teología, en una oración pidiéndole sabiduría a Dios, Dios me trajo a la mente el recuerdo de un anciano de iglesia que conocí en una ciudad que era cirujano plástico. Yo, Dios mío, gracias por darme este nombre. ¿Y ahora cómo lo ubico? Y empecé a tratar, a preguntar, ver si no se había ido. Estaba a punto de irse del país cuando lo encontré. Cuando le presenté el problema que teníamos, él me dijo, Euclides, te voy a ser sincero, esta es una operación complicada y lo mínimo que vale esa operación son $10.000. Pero vamos a hacer algo, yo te voy a ayudar. Pero como tengo que quitar el otro seno a tu esposa, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle de una vez prótesis mamarias en ambos lugares para que ella no vaya a sufrir. Me dijo, necesito que hagas algo. Consigue $3.000 y después buscamos el resto. Yo estaba perturbado, Señor, ¿cómo hago? Oramos, oramos, oramos. Dios quería mostrarme su poder. Recibí una llamada de México de una persona que quería conversar conmigo. Alguien le habló de nosotros. Me hizo una videollamada, habló con mi esposa, conmigo, me pidió documentos, todo. Y mientras hablábamos me dijo, vamos a hacer algo, te quiero ayudar con tu esposa. Me mandó los $3.000. Me mandó $3.000. Con esos $3.000 el doctor me dijo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, yo conozco a personas y me pueden dejar los implantes en $600. Me dijo, 400 se los vamos a dar al anestesiólogo, 500 al instrumentista y el resto del dinero es para que la clínica me dé el permiso de operar y para que tu esposa pueda dormir una noche allí mientras ella se recupera. Y yo le dije, doctor, ¿y a usted cómo le pago? Me dijo, vamos a operar y después resolvemos. ¿Qué ocurrió con nosotros en medio de todo esto? Llegó el día de la operación
Recuerdo que mi esposa entró a las 8 de la mañana con él a operación y la operación terminó a las 5 de la tarde. A él le tocó hasta removerle los músculos de la espalda a mi esposa, remover en el pecho para sacar las raíces de las células cancerígenas, traer esos músculos hacia adelante y sobre esos músculos colocar las prótesis. Y cuando él terminó a las 5 de la tarde salió bañado en sudor. Estaba sudado y me dice, mira, aquí está. Me entregó el seno de mi esposa, un pote. Me dijo, mira, ya está el cáncer. Me mostró los tumores que tenía cancerígenos. Me dijo, saqué todo. Espero que Dios obre en ella. Me dijo, me voy, mañana vengo. Nosotros andábamos asustados porque faltaban $7,000. Faltaban $7,000 y no teníamos apoyo ya porque la organización no tenía. Realmente la organización no tenía porque la crisis de Venezuela ha sido tan bárbara que a duras penas la organización puede pagarle a los pastores, pero no hay dinero para más. Al día siguiente el doctor cuando regresó se sentó, conversó con mi esposa, la revisó, habló con nosotros y yo preocupado, doctor, ¿cómo vamos a hacer con el resto? Me dijo, tranquilo, Dios lo pagó. Dios solo quería mostrar su poder contigo. Yo no te voy a cobrar ni medio. Ya pagamos lo que debíamos pagar y del resto Dios se encarga. Dios utiliza las enfermedades para mostrarnos su poder y nosotros debemos tener esto claro. Dios lo va a hacer para ayudarnos. Dios puede permitir en medio de una enfermedad, Dios va a obrar un milagro. A veces ocurre el milagro, la sanidad, pero en otras ocasiones Dios nos acompaña en el valle de la sombra de la muerte y debemos entender que Él va a estar a nuestro lado para podernos guiar. Tercero, darle un vuelco a una relación. A veces las relaciones matrimoniales no funcionan bien, o a veces las relaciones con nuestros hijos no son las mejores posibles. Entonces las enfermedades también se van a convertir en un medio que Dios va a utilizar para darle un vuelco a la relación, una relación, ya sea marital, esposos, o ya sea entre los hijos con sus padres. Dios utiliza esto en beneficio de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo va a utilizar o cómo lo va a hacer? Tengo un amigo que le dio, tuvo un problema cerebral que lo paralizó, le perdió la mitad de su cuerpo. Él actualmente camina arrastrando medio cuerpo. ¿Y saben qué dice él? Que esa enfermedad ha sido la mejor bendición que le ha llegado, que le ha pasado en su vida. ¿Cómo un cristiano va a deducir o va a decir que una enfermedad que le da la mitad de su cuerpo, que lo carga caminando, arrastrándose, que no puede mover un brazo, diga que esa enfermedad es una bendición para su vida? Pues esto ocurre cuando Dios utiliza la enfermedad para un vuelco en la relación. Un hombre soberbio, arrogante, maltratador, cristiano, adventista. Él trataba malísimo a su esposa y a sus hijos, siempre con la soberbia por delante, siempre tratando y humillando a todos los que estaban por debajo de él hasta que llegó esta dolencia. Cuando llega esta enfermedad a su vida y lo deja en cuidados intensivos por casi, por casi 2 meses, después de esto, el hombre salió transformado. Ahora sí le da el valor que corresponde a su esposa. Ahora sí trata de la mejor forma a sus hijos. Esta enfermedad le hizo ver quién era quién en su vida y su estilo de vida cambió por completo a bien. No solamente se consagró, sino que se convirtió en un buen esposo. Su esposa dice, ahora, después de esta enfermedad, he tenido el mejor esposo que podía tener. Ya me entiendo bien con él. Sus hijos
que decían que lo odiaban, ahora sienten, lo perdonaron y ahora aman a su papá. Ahora el vínculo que no existía, existe y se convirtió en una bendición. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en medio de las dolencias, en medio de las enfermedades, Dios utiliza todas las cosas para bien. Si seguimos revisando, ya en la cuarta y en la última de los propósitos de Dios para la enfermedad, es algo que no nos gusta hablar. Uno de los propósitos de las enfermedades es prepararnos para la muerte. En este tiempo del fin, la hermana White dice que Dios va a llevar al descanso a muchos que no van a poder soportar las tentaciones y las pruebas venideras. Entonces, por amor, Dios va a llevar al descanso a muchas personas que no pueden aguantar o soportar las tentaciones. Incluso en ese mismo párrafo, ella dice que hasta niños van a ser llevados a la tumba, que muchas personas van a ser llevados al descanso, pero hay una promesa, le veremos en las cortes celestiales. No sé si en Uruguay está pasando, pero tanto en Colombia como en Venezuela está ocurriendo que muchas personas están siendo llevadas al descanso. En la iglesia hemos visto ancianos que han bajado a la tumba, pastores fallecer, esposas de pastores, administradores, médicos, hermanos prominentes, personas que se ven en lo mejor de sus condiciones, han sido llevados al descanso. Y esto está ocurriendo como preparación para nosotros en el tiempo del fin. Dios va a llevar al descanso al que no pueda soportar la crisis venidera. Y esto, la enfermedad muchas veces va a servir para esto, para que la persona se prepare y se ponga a cuenta con Dios. Nosotros, como adventistas del séptimo día, y también mis queridas damas, ustedes en su trabajo misionero, en las visitaciones que ustedes hacen, se van a encontrar casos de muchas personas que Dios está preparando para llevar al descanso. Trabajé con unas señoras en la ciudad de Barquisimeto. Amé trabajar con esas hermanas. La hermana Lucy, que descansa en el Señor, yo le decía Lucy y su banda. 4 hermanitas andaban en un carro visitando a todo el mundo. Y siempre me llamaban, pastor, venga, pastor, venga, pastor, venga, porque ellas buscaban a las personas y las ayudaban a prepararse para tener un encuentro con Dios, les daban estudios bíblicos, hacían un trabajo especial. Pero como les dije, en ocasiones, ustedes como damas que trabajan para el Señor, van a encontrar casos de personas que están postradas o que están enfermas, que necesitan ser puestas en las manos del Señor para ser salvos. Me conseguí uno de esos casos. La hermana Lucy me llamó, pastor, ¿dónde anda? Yo le dije, hermana, estoy visitando en tal lado. Me dijo, estoy en la carrera tal con calle tal, en una casa tal. Venga, pastor, ahí usted va a ver mi carro. Cuando yo llegué a esa casa, ellas me hicieron entrar a la casa y me dicen, mira, aquí tenemos una persona que necesita que lo pongas en las manos de Dios. Mi sorpresa, cuando sacan a ese señor en una silla de ruedas, el señor tenía por un lado una sonda para orinar, tenía una metástasis y tenía una bolsita por donde hacía sus necesidades. Aparte de eso, también estaba conectado con oxígeno porque tenía una metástasis. Cuando el Señor me lo presentan, Él me da la mano y comenzamos a hablar y me dice, pastor, que el Señor te bendiga en gran manera. Me dijo, mira, yo no conocía a Dios de joven, ojalá lo hubiese conocido. Yo lo hubiese... Cuando ya nada sirve en mí, es que conocí a Dios. Para mí esto fue sorprendente como lo encontré. Y él me dijo, Lucy me dijo que Dios está dispuesto a perdonarme. Y a mí me gustaría que Dios me perdonara. ¿Qué crees tú que puedo hacer?
Así que lo guié para que él le pidiera perdón a Dios, lo ungimos, no se podía bautizar. Definitivamente el bautismo no aplicaba en ese momento por las condiciones físicas que él tenía, pero su enfermedad sirvió para ponerlo en las manos de Dios y él estaba ya preparado para entregarle su vida a Dios. No solamente ocurre así esos casos, sino también a veces somos nosotros mismos los mismos de la iglesia y es nuestro deber hablar con ellos, escucharles, saber si están molestos con Dios por la enfermedad, guiarlos para que ellos hagan los preparativos necesarios para que todo pueda funcionar bien cuando ellos no estén. Y es un deber sagrado para nosotros cumplir con esta tarea y con esta misión. Por eso, entonces ahí estamos. Los 4 propósitos de la enfermedad: crecimiento espiritual, Dios nos muestra su poder, darle un vuelco a las relaciones y prepararnos para la muerte. Ahora, ¿cómo afectan las relaciones? Si nosotros comenzamos con las enfermedades, ¿cómo afectan? Financieramente. Financieramente, nosotros somos trastornados que muchos países de la región, o sea Dios por eso, pero cuando llegan las enfermedades, una enfermedad fuerte, los gastos son bastante grandes y pueden trastornar todo. En nuestro caso, por lo menos, parte de mi renuncia para trabajar en Venezuela era que el dinero no me alcanza. Voy a Colombia, estoy en Venezuela, estoy allá y estoy aquí porque necesito cubrir los gastos que genera la enfermedad de mi esposa y eso implica que tengo que, no solo lo que recibía como pastor me alcanzaba, tenía que estar libre para poder salir a trabajar y conseguir más recursos para poder seguir costeando los gastos que nosotros tenemos. Entonces, financieramente nos vemos afectados por las enfermedades. A veces los recursos no nos alcanzan. Esto va a cambiar por completo nuestro estilo de vida. Las horas de dormir, forma de trabajar. Cuando mi esposa fue diagnosticada con su cáncer, en la primera operación que le hicieron, ella le dijeron que no podía utilizar la espalda. No levanta con la espalda, no hace muchos movimientos con la espalda y las niñas estaban pequeñas. Eso me llevó a asumir muchas responsabilidades: cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa. Y todo eso me trastornó. El trabajo ministerial, empecé a tener dificultades, no me rendí igual, teníamos muchos problemas, bendito sea Dios que las niñas, a pesar de que estaba pequeña, siempre buscaron la manera de ayudarme y siempre han sido una bendición. La enfermedad afecta nuestro estilo de vida, la manera como nosotros vemos la realidad. Algo importante también, la frecuencia sexual. Estoy hablando con personas adultas. Las enfermedades afectan la frecuencia sexual. Las parejas, ya la intimidad muchas veces se ve afectada dependiendo del tipo de enfermedad que ocurre. Un cáncer prácticamente acaba con tu sexualidad, no puedes disfrutarlo como se hacía antes. Un ACV de igual manera te hace daño. Hay enfermedades crónicas que te van a afectar la frecuencia sexual, tu vida sexual. Y esto a veces va a generar problemas. Aquí es donde se presentan muchos casos de infidelidad o muchas rupturas matrimoniales, porque fuera de la crisis total que se está viviendo, ahora enfrentar esto va a generar peores dificultades, asumir nuevos roles. ¿Cómo te afecta la relación? Bueno, ya no eres el esposo que salía a la calle solo a trabajar. Ahora tienes que dejar la comida hecha, ahora tienes que lavar, ahora tienes que planchar, ahora tienes que velar por las niñas, los hijos.
tienes que hacer cosas nuevas que no estaban dentro de tus roles. Y cada uno de nosotros debemos estar preparados para esto. Aquí los voy a llevar ahora a un problema. Les hablaba de ese anciano que le servía a la iglesia. Ese anciano para mí fue un amigo en el año que estuve como pastor. Como le dije, 5 años después, él se quitó la vida. Yo todavía creo que Dios va a tener misericordia de este hombre porque él no estaba lúcido, completamente cuerdo. ¿Por qué le digo esto? En la psicología hay algo que se llama burnout, el síndrome de los quemados. Esto le ocurre a las personas que están cuidando pacientes o enfermos. Es un síndrome de desgaste profesional y desgaste emocional que ocurre en la mente y en la vida de la persona que está atendiendo a un paciente. Muchas veces estamos pendientes o atentos de la persona que está enferma, pero no estamos pendientes de quién le está cuidando. Ha pasado y las estadísticas muestran, por lo menos acá en Venezuela, que hay una alta cantidad de personas de cuidadores que fallecen antes que los pacientes. Los que cuidan a personas que tienen Alzheimer o Parkinson fallecen antes que los pacientes. ¿Por qué ocurre esto? Esta cosa ocurre porque el cerebro de la persona que está cuidando, como dicen por ahí, se quema, se funde. Tanta presión, tanta estrés conlleva a ese desgaste físico y emocional donde la persona no sabe qué hacer y se quema. Se vuelve en una persona temblorosa, la persona empieza a comportarse de una manera tosca, ya no puede hacer muchas cosas a la vez, se vuelve errático, explosivo por la manera o hasta depresivo por, la, por toda la carga emocional que genera cuidar a una persona. A veces hay buenos pacientes que se dejan cuidar, pero seamos sinceros, la mayoría de las personas son malos pacientes. Son malos pacientes, no se dejan cuidar, no se dejan ayudar, y estas personas que no se dejan ayudar se convierten en un dolor de cabeza. No ofrecen las pastillas, no se quieren tomar las pastillas. Están como niños pequeños. Y ese comportamiento le hace daño al cuidador. El cuidador sufre demasiado como consecuencia de cada uno de estos males. Entonces nosotros debemos velar por el cuidador. El cuidador necesita también atención. ¿Qué se puede hacer con el cuidador? El cuidador necesita actividad física, necesita por lo menos en el día tener la oportunidad de hacer algún tipo de actividad física, darle una hora para que salga, para que camine, para que se desestrese, darle la oportunidad de tener un día libre. Hay personas que no quieren. Trabajé en un distrito y teníamos un anciano que ya tenía 101 años. Su esposa tenía 86 años y su hija de 56 años era la que los cuidaba a los dos, pero esa muchacha estaba quemada. Nadie entendía su comportamiento y su estado depresivo y me llamaron como pastor para que la fuera a atender. Le hice varias sesiones, así que hablé con la familia y le dije, mire, esta mujer se está muriendo. Ella se está muriendo internamente y necesita que a ella también la cuiden. Así que hice un pacto con sus otros hermanos y ellos discutían, no, pastor, es que yo trabajo, yo traigo la comida, yo trabajo y esto, y yo trabajo y tal, pero no podían, no alcanzaban recursos para pagar enfermeros, así que les propuse. Son 4 hermanos y como ellas va a estar en la mayoría del tiempo, yo les voy a proponer a ustedes que todos tomen una noche para que duerman con sus padres
y ella pueda salir y descansar. Así que en la semana tenía 3 noches libres donde ella iba y dormía en su casa. Los hermanos entendieron y también mandaban a los hijos para que ella tuviera 1 hora diaria para poder salir a caminar y hacer algún tipo de ejercicio. Y esto permitió que su condición mejorara. Es más, esas personas a veces necesitan, aunque sea una semana de vacaciones. Hay que evitarles la sobrecarga. Si están pendientes de un enfermo, es bueno que alguien los ayude con lo que tiene que ver con lavar la ropa, el mantenimiento del hogar, el de hacer los alimentos, para que ellos también puedan tener algo de descanso, porque cuidar a un enfermo es desgastante. Cuidar a una persona enferma genera mucho estrés, mucha presión. Y si es posible que ellos viajen y salgan un tiempo, esto puede ser una bendición para su vida. Entonces, aquí podemos parar en esta parte y analizar cómo podemos ser una bendición para las personas que tienen algún paciente o alguna persona enferma dentro de su hogar. Hermana Deli, ¿ok? Vamos Sí, a pedirle, ¿ok? Para que paremos un momentico acá. No sé si cantamos algo o si alguna pregunta. sí. Igual ahí te mandé un WhatsApp. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerle en este corto espacio al pastor. Ujú. Si no hay, seguimos por el tiempo porque tenemos ya hasta las 40. Es decir, nos quedan 10 minutos. Sí, Ok, ya. le damos el tiempo para que tome agua. Ok. Bueno, habíamos preparado esta parte para compartir con ustedes sobre lo que tiene que ver con la enfermedad. Y lo otro que queríamos, bueno, también ahí pude hablarle un poquito de el testimonio que nosotros hemos tenido como familia. Mi esposa, nosotros lo vivimos en carne propia. Como les dije, a través del cáncer que le tocó a mi esposa, todavía nosotros no hemos salido de la enfermedad. Claro, ustedes ven a mi esposa y está hermosa, está bella, Dios la ha protegido, pero todavía ella sigue con sus riesgos, sigue con sus tratamientos y esperamos que en Dios ella se pueda recuperar por completo. También, actualmente, como les digo, yo voy a Colombia, voy a Venezuela, estoy en los ambos lugares trabajando porque andamos buscando la manera para poder cubrir con esos gastos. Actualmente, como le digo, Gabriela, nuestra hija mayor, fue diagnosticada con una artritis juvenil y estamos trabajando también en eso para que Dios obre y la sane. Eh, no sé, Delimer, lo otro que les íbamos a conversar era acerca de cuando los hijos se van de la iglesia. Brevemente le puedo mencionar lo mismo para que anoten. Eh, la División Interamericana hace cada 5 años un estudio que se llama Valuegénesis. Valuegénesis es una muestra bien interesante que se hace en toda la división para conocer el estado espiritual de la iglesia, de sus miembros y en especial de su juventud. Yo tuve el privilegio en el 2021 de participar del estudio de Valuegénesis. Mi distrito fue uno de los seleccionados. Y el estudio nos muestra a nosotros el crecimiento y la vida espiritual de la iglesia, pero también nos habló un poquito acerca de un problema que nosotros experimentamos cuando los hijos se van de Dios, cuando los hijos se van de la iglesia. Nadie cría a sus hijos como adventistas para que se vayan
o para que dejen de servirle a Dios. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? Les voy mencionando rápidamente. El estudio arrojó lo siguiente, porque también se buscó a jóvenes que fueron adventistas que están descarriados. Lo primero que ellos dijeron fue, se fueron por el hastío. Hastío, sí, se hastiaron, estaban cansados de la iglesia. ¿Por qué estaban cansados de la iglesia? Ellos estaban cansados de la iglesia porque papá y mamá trataban mal en la casa, papá y mamá llegaban y los sobrecargaban con el estudio de la Biblia, con la oración, con el espíritu de profecía. Entonces, cuando ellos pudieron, se rebelaron en contra de los padres. La otra razón por la cual ellos se fueron o decían que se iban los hijos era porque los padres hablaban mal en la casa. Un error que nosotros cometemos como padres cuando estamos educando y criando a nuestros hijos tiene que ver esto. Llegamos de la casa a nuestros hogares y empezamos a hablar mal de los miembros de la iglesia. ¿Viste a la hermana tal que estaba dando el misionero? ¿Qué va a decir esa hermana si esa es una sinvergüenza? Esa hermana vive hablando mal de todo el mundo. Ah, ¿escuchaste el sermón de fulano de tal? ¿Qué va a decir ese? Si ese es más grosero y trata mal a su esposa. Entonces, cuando nosotros hablamos mal en nuestros hogares de los miembros de nuestra iglesia, dañamos espiritualmente a nuestros hijos. ¿Cómo los dañamos? Primero, se dañan porque ellos llegan, son impactados por el Espíritu Santo que está utilizando un predicador o un miembro de la iglesia teniendo una participación. Y cuando yo hablo mal de esa persona, mi hijo se ve afectado. Ellos no ellos van a restarle credibilidad al predicador, van a restarle credibilidad a los miembros de la iglesia, después van a juzgar a papá y a mamá, se van a apartar. Tercera razón, hay hijos que no aprenden a tomar decisiones. Hay padres que son tan sobreprotectores que ellos toman todas las decisiones y no le dan la oportunidad a sus hijos de tomar una decisión para bien o para mal. Y cuando les toca a ellos, toman decisiones erráticas. Cuarto, la incomodidad en la iglesia. Hay iglesias que no son amigables con nuestros hijos. Hay iglesias que son hostiles. Yo me crié en una iglesia donde los ancianos trataban muy mal a los jóvenes y a los niños de la iglesia. Y nos trataban muy mal. Y nosotros vimos a muchos niños irse de la iglesia. Nosotros nos mantuvimos porque mis padres nos hicieron quedarnos allí a pesar de todos los problemas. También ocurre que el mal testimonio se convierte en un problema. ¿Qué se puede hacer cuando los hijos se van de la iglesia? Esto es algo que el efecto es devastador en los padres. Los padres se acusan, se señalan el uno al otro, pero nosotros debemos entender que como padres, nosotros no hay mucho que podamos hacer hablando humanamente para traerlos a los caminos de Dios, porque la mayor tarea que yo puedo hacer es orar. Orar para que los hijos puedan venir a Dios. Nosotros debemos entender, a los hijos no les gusta ser regañados. Parece mentira. Cuando un padre está hablando, dándole un consejo a los hijos, parece que se le apagaran los oídos para no escuchar al papá y a la mamá. Entonces, deber de los padres, por lo menos como los hijos, ya hablando de personas mayores de edad, lo más que uno puede decir es orando por ti. Demostrar que estamos orando por ellos. Hay que dejarlos que asuman las consecuencias de sus equivocaciones. Hay un testimonio de un pastor evangélico, predicador de esos de campañas televisivas. Resulta que su hijo andaba descarriado y en su mal camino un día se comió una luz y hubo una persecución policial. El muchacho cargaba un carro deportivo y venía la policía detrás de él, pero como el carro deportivo era muy potente, logró entrar a su casa sin problema. 20 minutos después tocaron la puerta y eran los policías. Y le preguntaron al pastor, mire,
¿usted es propietario de un carro de la matrícula tal? Y él dijo, sí, ese es de mi hijo. ¿Qué pasó? Él le dijo, bueno, él tuvo una infracción de tránsito, hubo una persecución policial y aquí venimos por él. El papá llamó a su hijo y el hijo le decía que no lo entregara, que por favor, que no permitiera eso, pero el papá lo dejó asumir al punto de que el muchacho fue a la cárcel durante 18 meses. El hijo le habló al papá durante ese tiempo. Hubo muchos problemas, pero el papá, al permitirle que el hijo asumiera su responsabilidad, el hijo pudo madurar. Y en la cárcel él aprendió. Nosotros como padres muchas veces no queremos permitir que nuestros hijos asuman la responsabilidad por sus equivocaciones. Y aquí cometemos un grave error, porque si yo le pongo una almohada, un cojincito, para que él no se golpee, lo estoy convirtiendo en un irresponsable. Por eso hay que permitir que ellos asuman sus responsabilidades. Debemos sermonear menos, amar más. Debemos recordarles que ellos van a regresar y entregárselos a Dios. Para finalizar, les cuento una experiencia que viví con un amigo. Saben que en esa iglesia donde yo me crié, había un muchachito que se convirtió en el mejor amigo de mi hermano. Él tocaba el piano en la iglesia. Él todos los sábados llegaba a tocar su piano y nos ayudaba con los servicios de canto, pero cuando él tuvo 17 años se descarrió, se apartó de los caminos de Dios. Su mamá falleció de un cáncer, su papá quedó solo con ellos, él descarriado formó un hogar, lastimosamente en su hogar le iba mal, él quería hacerlo bien, él quería tener su hogar, pero él estaba apartado de Dios. Resulta que le tocó vivir una terrible experiencia que lo llevó a madurar. ¿Qué le pasó? En medio de los problemas que tenía con la esposa, se le acercó una persona que le ofreció ayudarlo, y le dijo que él iba a hacer algo con magia para que él pudiera recuperar a su esposa. Así que el muchacho se fue y participó de un acto de espiritismo donde el mismo enemigo se le presentó. Y el muchacho me contaba que cuando el enemigo lo vio, le dijo, ¿qué haces tú aquí? Tú no eres de aquí, tú eres de Dios. Entonces el enemigo le dijo al enemigo, yo estoy buscando a Dios, y le dijo, el maligno le dijo, tú sabes que yo no soy Dios y conmigo no puedes jugar, porque si intentas jugar conmigo te va a ir mal. Y el enemigo le dijo, aunque si tú quieres, yo te puedo regresar a tu mujer como tú quieres, o si no, espera que tu Dios te la devuelva en su tiempo. Si la quieres ya, entrégame tu vida. ¿Me quieres entregar tu vida? Y vez tras vez el enemigo le preguntó eso. Y él le decía, no, yo soy de Dios. El muchacho, algo, hubo un despertar en su vida. Y él, no, yo soy de Dios, aquí yo no te pertenezco. El enemigo lo golpeó, lo cortó, lo rompió, tuvo moretones, pero no le pudo hacer nada. Al final lo dejó ir, al final él pudo salir de ahí y salió llorando. Me buscó como pastor para que lo orientara y él me decía sorprendido, yo tengo casi 20 años apartado de Dios y Dios todavía me tiene marcado como su hijo. Dios todavía cree en mí. Y él le entregó nuevamente su vida a Dios y tuvo la oportunidad. Su mamá falleció, pero recuerdo que cuando la hermana Griselda falleció, ella me decía, mi hijo va a volver y yo lo voy a ver en el cielo. El papá del muchacho me decía, digo, de igual manera, yo sé que mi hijo va a regresar. Y Dios utiliza muchas veces esas cosas a mal para bien. Entonces nuestra misión es orar siempre por nuestros hijos,
motivar a nuestros hermanos que sus hijos se han apartado de los caminos de Dios para que ellos puedan regresar. Que el Señor me les bendiga en esta hora. Ya son las 40. Aquí ya mi reloj dice que son las 42. Gracias, gracias, pastor. Bueno, el pastor Euclides, más que pastor, ha sido gran amigo de nuestra familia, así que gracias por el seminario de hoy. Yo estaba re así, con tantas historias, no sé ustedes, pero yo estaba así que no, bueno, no miraba más. Así que gracias por la experiencia. Vamos a seguir orando bueno, por ustedes como familia. Yo les Se quiero lo decir a las agradezco mucho. que sigamos orando por el pastor Euclides y su familia. Mindy, yo la conozco también a su esposa y a las niñas que ya ahora son adolescentes. Que sigamos orando porque ellos siguen, ¿cierto? Siguen Seguimos en la en el... lucha con lo de mi esposa y ahora que a Gabriela le diagnosticaron artritis juvenil también. Claro, entonces sí, pongamos en nuestras oraciones a la familia, al pastor y a su familia para que el Señor les siga dando esa resiliencia que sin duda alguna Euclides has tenido durante todo este tiempo que te hemos conocido, que has sobrepuesto sobre muchas cosas, muchas pruebas. Así que bueno, él hoy nos contó su experiencia y también lo que él ha vivido con otras personas. No sé si hay alguna pregunta para cerrar, algún comentario que quieran hacer también ustedes, hermana. No sé si hay, bueno, si no, Meli. Ah, no, bien, bueno. Bueno, estamos muy agradecidas, Pastor, con otra vez nuevamente. A las hermanas, ahí están las manitas y los corazoncitos también. Eh, Bueno, hermanas, para anunciarles nomás, ya hoy con este seminario cerramos la semana que estuvimos haciendo énfasis a la semana de familia, estuvimos con los cultos, la que no participó le animo a que participen, realmente ha sido una bendición, es una bendición reavivar nuestros cultos familiares, así que bueno, esa es la invitación. Bueno, vamos a terminar orando. Silvia, ¿nos puedes ayudar en la oración final? Y así nos despide, que acá te veo a Silvi. Ah, y la foto nos dicen por acá. Primero vamos a hacer la foto antes de la oración, Silvi. Así no tenemos un recuerdo con el pastor Euclides. Y bueno, pastor, bienvenido por acá. Eh, cuando guste, los esperamos por acá. Tienes apagado el micrófono. Listo. Soñamos con ir por allá con el favor de Dios. Estamos orando Sí, para que sea una realidad y sí, preparando. acá hay mucho trabajo por hacer, pastor, así que usted véngase nomás con su familia. Bien, bueno, vamos con la foto, Vida, ¿nos avisas? Ah, la cámara apagada, creo que, bueno, Nancy, no sé si está ahí, ahí está Rita, acá está, así estamos todas. Uno, dos, tres. Listo. Bueno, ahí nos despide Silvia entonces con la oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia hoy aquí a través de este Zoom, por habernos traído al pastor Euclides con sus eh, historias tan aleccionadoras, sus historias de vida que nos dejan un gran mensaje y nos dejan una gran reflexión. Eh, Te pedimos que sean sirvan para aplicarla en nuestras vidas y que sean de lección para todas nosotras. Te pido que nos acompañes en este sábado, que estés junto a nosotros, que tu espíritu toque nuestros corazones
y que estemos con tu paz. Eh, Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Nos vemos con algunas mañanas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.